Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando, estudiando las Escrituras, estamos leyendo los capítulos hoy del 40 al 43 del libro de Ezequiel. Hoy vamos a leer sobre la visión de un templo futuro por parte del profeta. Era el año 572 antes de Cristo aproximadamente, y el templo de Jerusalén, que una vez había sido hermoso, yacía en ruinas desde hace 14 años. A muchos judíos les parecía que el templo permanecería como un montón de escombros. En ese tiempo el Señor le dio a Ezequiel una visión, cuyos detalles cubren los 9 capítulos finales de este libro. Sin lugar a dudas, la descripción de un templo tan majestuoso también era una manera de animar a quienes se encontraban en el exilio. Pero debo decirles algo. Quizás nos encontramos frente a los capítulos de más difícil interpretación que vamos a enfrentar en este desafío. Tanto es así que el gran comentarista Matthew Henry, en este capítulo, en el capítulo 40, dice lo siguiente, dice, he aquí una visión que comienza en el capítulo 40 y continúa hasta el final del libro, en el capítulo 48, la cual es justamente considerada una de las partes más difíciles de todo el libro de Dios. Cuando nos desesperamos por satisfacernos acerca de una dificultad con la cual nos encontramos, bendigamos a Dios, porque nuestra salvación no depende de poder resolverlo, sino que las cosas necesarias son bastante claras y esperemos hasta que Dios nos revele lo que quizás no entendemos. Fin de la cita. Así que hermanos, este día te tengo que advertir que estamos frente a unos pasajes que son difíciles de interpretar. De hecho, consulté muchos comentaristas distintos y podría decir que ninguno está de acuerdo uno con el otro. Así que esto te lo digo para que estés tranquilo también en tu lectura, que lo hagas tranquilo, confiado en oración y confiando en lo que el Señor te pueda revelar por medio de estos pasajes. Y quizás lo que sí puedo hacer es aportarte algo que puedo rescatar de todos estos libros, y es que existen a lo menos tres formas de interpretar estos pasajes. En primer lugar, se la puede interpretar desde una perspectiva histórica. Desde el punto de vista de estos capítulos, pueden contener una visión o un sueño literal de Ezequiel para la comunidad que regresara del exilio. Es decir, algunos lo interpretan como indicaciones que él trató de indicarles sobre cómo debían reconstruir el templo. Y si esto es así, se debe mencionar que no se cumplieron estas expectativas del profeta, pues ni el templo que se construyó en el regreso del exilio por Zorobabel, ni tampoco el que le vemos en el Nuevo Testamento, es decir, el templo de Herodes, ninguno de los dos siguieron estos patrones que son indicados por el profeta Ezequiel. En segundo lugar, se podría interpretar estos capítulos desde una perspectiva escatológica, es decir, muchos consideran que esta descripción lo que está haciendo es describir el templo, un templo concreto que vamos a ver y a disfrutar en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, respondiendo a todos los detalles que entrega el profeta. Y por último, o en tercer lugar, otra manera de interpretar estos capítulos es rescatando el sentido simbólico, es decir, aquellos que dicen que en este detalle no hay nada literal y que todo es simbólico. Así que estas son las tres corrientes de interpretación de estos pasajes, y no hay un peso sobre alguna de ellas para poder destacarlo. Solo un comentario adicional quizás que también puede aportarnos es que Lutero y los reformadores, ellos en general prefirieron una interpretación simbólica de los capítulos del 40 al 48. La mayoría de estos personajes afirmaban que es a través de Cristo Jesús que Dios ha venido a morar verdaderamente entre su pueblo, de manera que se ha restaurado la comunión con Él. En consecuencia, pueden los creyentes hoy día presentar sacrificios gratos a Dios con sus vidas, respaldados con su permanente presencia en una vida de oración, y que estos vivirán en una seguridad por siempre, ya que están bajo el amparo de nuestro Señor Jesucristo. Así, de esa forma, ellos consideran
que las descripciones y los relatos del capítulo 40 al 48 se ven reflejados en la vida del creyente y que su cumplimiento se da en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el nuevo nacimiento y la vida que llevamos guiada por el Espíritu Santo. También, otro dato quizás interesante en este relato es que uno de los cálculos que podemos hacer es la suma de la descripción que da, y esta da un total de 500 codos como una superficie en sus lados. Es decir, estamos hablando de 1500 metros aproximadamente de un lado y un poco más. Y esta dimensión superaba el monte donde estaba el templo. Eh, También es un detalle. Y en nuestra lectura el día de hoy, quizás otro tema importante es lo que vamos a leer en el capítulo 43, donde nos habla sobre cómo regresa la gloria de Dios al templo. Y así como leímos en capítulos anteriores sobre la salida de la gloria de Dios del templo, que era un símbolo del abandono y del juicio de Dios sobre la casa que se había contaminado por la idolatría y la pena que provocaba esto, ahora este relato en el capítulo 43 de la gloria de Dios como un símbolo de restauración, claramente era un motivo de alegría, de gozo y de esperanza para este pueblo que se encontraba en el exilio. Porque este periodo de separación entre Dios y su pueblo había terminado, había llegado a su fin, y el pueblo iba a poder gozar nuevamente de la presencia de Dios. Así que eso sería por hoy, hermano y hermana. Te animo a no desanimarte, al contrario, te invito a seguir escudriñando las escrituras, animándote cada día en oración y rogando al Señor a que nos ayude, a que su palabra tenga efectos profundos en nuestra vida y que dé fruto y fruto en abundancia. Bendiciones, hermanos.